Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro programa La Voz del Pastor y con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Estamos estudiando y contemplando este artículo de la fe tan bonito, ya llegando al final del credo, que nos dice: creo en la resurrección de la carne. Decíamos que es la gran novedad del cristianismo. También decíamos que muchas religiones precristianas y otras también postcristianas creen en la eternidad del alma, es decir, que cuando la persona muere, el alma sigue viviendo. Pero la gran novedad del cristianismo es que no solamente el alma vivirá eternamente, sino también el cuerpo, es decir, que nuestra carne resucitará con Cristo el último día. Y esta es la gran novedad, que tú y yo viviremos eternamente. Esto es lo primero. Cuando celebramos una misa por los difuntos, el sacerdote, en el momento de lo que se llama el prefacio, que empieza diciendo: el Señor esté con ustedes, y respondemos: con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Esta parte hasta el santo se llama el prefacio. En el prefacio de la misa de difuntos, cuando les toque ir a alguna, hay que estar atentos. El sacerdote dice una cosa muy bonita: porque la vida de los que creemos en ti no se acaba, sino que se transforma. Y esto es la gran novedad del cristianismo, queridos hermanos y hermanas, que tú y yo no hemos sido creados para la muerte, sino que hemos sido creados para la vida. Es decir, que Dios quiere que tú y yo vivamos eternamente en esta unidad que somos de cuerpo y alma, vivamos eternamente con Él y para Él en la plenitud del reino de los cielos. En nuestro encuentro anterior también veíamos cómo es que se realiza esta resurrección. Veíamos en qué consiste el resucitar, es decir, en esa volver a unirse el cuerpo con el alma. Decíamos eso. Segundo, también respondíamos a la pregunta, junto con el catecismo, la pregunta: ¿quién resucitará? Y decíamos que todos resucitaremos, y aquellos que han obrado bien, ojalá que pueda decir hemos obrado bien, ¿no? Que hemos obrado bien, entonces resucitaremos para la vida eterna, con Dios. En cambio, aquellos que han obrado mal, que han vivido de espaldas a Dios y en consecuencia de espaldas al prójimo, entonces resucitarán, pero para una muerte eterna. Ojalá que ninguno de nosotros, queridos hermanos, esté en esta situación. ¿Y cómo resucitaremos? También decíamos, como lo acabo de recordar, ¿no es cierto?, que resucitaremos en esta unión, esta nueva unión de nuestro cuerpo con nuestra alma, pero ese cuerpo será un cuerpo transfigurado, así como Jesucristo resucitado se aparece a María Magdalena, que no lo reconoce, luego se aparece a los apóstoles traspasando la puerta que estaba cerrada, la puerta del lugar donde los apóstoles estaban reunidos estaba cerrada y Jesús la traspasa. Es decir, es un cuerpo real, sí, es nuestro cuerpo, sí, pero es un cuerpo transfigurado, tal como el cuerpo de Cristo fue transfigurado también en el momento de la resurrección. Y decíamos también que esa resurrección se dará al final de los tiempos, es decir, cuando Jesucristo regrese en su parusía, en la segunda venida, que se dará en ese momento el juicio final. Pues bien, ahora vamos a avanzar un poquito, tomamos nuestro catecismo en el número 1002. El título es Resucitados con Cristo. Y el catecismo nos recuerda esto, lo primero, que es un aspecto muy importante en la vida del cristiano, es decir, que de alguna manera ya todos los que hemos sido bautizados ya hemos muerto con Cristo, porque justamente a través del sacramento del bautismo lo que se da es eso, es esa muerte del hombre viejo, del hombre de la carne. ¿Para qué? Para que entrando sacramentalmente, eso es por la fuerza del sacramento, no es una muerte física, es una muerte que se da a través del sacramento, entrando en la muerte con Cristo, entonces resurgimos del bautismo, también ya experimentando
digamos así, una primera resurrección con Él. Por eso, ya en la antigüedad, el bautismo, fíjense cómo se realizaba, no como lo hacemos ahora, que al bebito o al adulto se le echa un poquito de agua en la cabecita, ¿no? En la antigüedad, y hoy día se va recuperando eso en muchos lugares, el bautismo se hacía por inmersión. Y de hecho, si uno estudia las normas de la Iglesia, tanto, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico como el ritual del bautismo, nos presentan como la primera forma del bautismo, la forma del bautismo por inmersión. ¿Qué significa por inmersión? Sumergiendo a la criatura, a la persona que va a ser bautizada, sea adulto o pequeño, sumergiéndolo por 3 veces en el agua, por 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a través de esta forma del bautismo, entonces se ve mejor lo que el sacramento realiza, es decir, el entrar con Cristo en la muerte, entrar en las aguas de la muerte con Cristo para resucitar victoriosos con Él. El número 1002 del Catecismo nos dice así: si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Ojo, ese nosotros somos los cristianos, no toda la humanidad, solamente los cristianos, solamente los bautizados. En efecto, sigue diciendo el Catecismo, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana es ya en la tierra una participación en la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí nos cita este párrafo tan bonito de San Pablo. Dice así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y dice, si habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque antes lo ha explicado Pablo. Estamos aquí siempre en este mismo número 1002, que empieza el segundo párrafo diciendo así: sepultados con Cristo en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que le resucitó entre los muertos. ¿Ven? Entonces, sepultados con Cristo en el bautismo, porque en la época de Pablo el bautismo se hacía por inmersión, sumergiendo a la persona en el agua, sepultándola en el agua. Hoy día, aunque se haga de otra manera, el sacramento realiza lo mismo. Somos sepultados con Cristo en la muerte. Esa muerte, digamos así, repito, sacramental, pero real, el hombre viejo queda sumergido en las aguas del bautismo. Y entonces comenzamos a experimentar una vida nueva. ¿Por qué? Porque el bautismo pone en nosotros una semilla de vida divina. Es decir, el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya comienzan a habitar en nosotros. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que sepamos valorar nuestro bautismo. Tantas veces nos encontramos con personas que han sido bautizadas y que después han abandonado la iglesia, fíjense ustedes, y entonces, o que no viven bien la vida cristiana, y entonces esa semilla de vida divina, esa semilla de resurrección no puede germinar, no la dejan germinar. Muchas veces esto es responsabilidad de los padres de familia, son los papás los primeros responsables. De así como han llevado a su hijito al bautismo, son ellos los primeros responsables de transmitir la fe a sus hijos y de poner en el hogar todos los medios para que esa vida divina que la Iglesia ha puesto en el niño al momento de ser bautizado, esa semilla de vida divina pueda germinar y pueda crecer. Y en la medida en que el niño va creciendo en estatura, vaya creciendo también en gracia, como sucedió con el niño Jesús en la familia de Nazaret. Entonces, si usted que me está viendo, me está escuchando, si nosotros vivimos de esta manera, es decir, vivimos una vida cristiana, en medio seguramente de nuestros combates, con nuestras limitaciones, también con nuestras caídas, que todas las tenemos, pero recurrimos a los sacramentos. Cuando pecamos, nos confesamos, nos arrepentimos, recibimos el perdón de nuestros pecados, la gracia sacramental, vamos a misa, comulgamos, rezamos, leemos un poquito de la Biblia en casa, participamos en algún grupo de oración o algún grupo católico. Entonces, de esa manera, esa vida divina va creciendo en nosotros y experimentamos realmente experimentamos
cómo Jesucristo nos hace partícipes de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Experimentamos lo que dice San Pablo, que realmente hemos resucitado con Cristo. El hombre viejo, el hombre de la carne, el hombre del pecado, no tiene ya poder sobre nosotros. Ya no somos esclavos, ya no estamos dominados por el mal, sino que somos libres, como dice San Pablo, porque para ser libres nos liberó Cristo, dice este gran apóstol. Entonces, ya de alguna manera en esta tierra, repito, comenzamos a experimentar lo que son los frutos de la resurrección. Y sigue diciendo así, pero sin embargo, es verdad que esta vida nueva, esta resurrección, sigue diciendo el Catecismo en el número 1003, está como escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? Que las personas nos ven y nos ven como cualquier otra persona. No es que nuestro cuerpo aquí ya es transfigurado, no es eso. Aunque también es verdad que cuando uno está en gracia de Dios, de alguna manera esto se refleja en su semblante, y muchas veces se refleja, por ejemplo, en los ojos, porque ya dice Jesús que los ojos son como la lámpara del cuerpo. A través de los ojos se puede ver lo que hay en el interior de la persona. Cuando tenemos un interior limpio, un interior donde está Dios, esto se refleja, fíjense, también en nuestros ojitos y se refleja también en consecuencia en nuestro semblante. Pero bueno, la gente común y corriente no lo nota, no lo nota, ¿no? Porque no tienen discernimiento, no tienen esa visión. Pero entonces es casi como si fuéramos personas igualitas, idénticas que las demás, cuando no lo somos, no lo somos, porque tenemos vida divina dentro, porque tenemos dentro la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, no lo somos. Pero la gente, repito, tantas veces no se da cuenta de esto. Seguimos. Entonces dice así, el número 1003, ¿ven? Entonces dice así, unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes ya realmente participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, sigue diciendo el Catecismo, se alimenta, se conforma y se alimenta por la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, también esa vida divina que está allá dentro de nosotros, esa resurrección que de alguna manera ya está dentro de nosotros, sin embargo se manifestará plenamente el último día, termina diciéndonos nuestro Catecismo. Esperando entonces ese gran día, sigue diciendo el Catecismo, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, por lo cual, y esto es muy importante también, de ahí se deriva el respeto al cuerpo. Queridos hermanos, ya lo dice San Pablo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros, toda la persona, no solamente tu alma, también tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que respetemos nuestros cuerpos, que cuidemos nuestros cuerpos, sin caer, por supuesto, en exageraciones, pero sí que los respetemos, que los tratemos con dignidad, tanto nuestro cuerpo como el cuerpo de los demás. El cuerpo de los demás se debe tratar con sumo respeto y dignidad. Y fíjense lo que dice el número 1004 del Catecismo, miren qué bonito. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis, sigue diciendo esta cita de Pablo, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Fíjense qué bonito. Ustedes, queridos hermanos y hermanas, y yo, no nos pertenecemos. Hemos sido comprados a precio de sangre. Dios ha pagado por cada uno de nosotros con la sangre de su Hijo Jesús crucificado. Por eso dirá San Pablo en otro momento, por eso, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Vivimos con Él y para Él. Morimos con Él y para Él. Fíjense qué cosa tan bonita. Y nuestro cuerpo, entonces, es para hacer la voluntad de Dios. Ojalá que todos, queridos hermanos, reflexionando estos días en esta parte tan bonita de nuestro credo, en este artículo tan bonito, ojalá que todos, queridos hermanos, podamos redescubrir esa belleza
del cristianismo, esta belleza de tener este cuerpo que nos ha dado Dios y la importancia de que usemos este cuerpo, que dediquemos toda nuestra vida a hacer la voluntad de Dios. Ahí donde Dios nos ha llamado a cada uno, en la vida familiar, en el trabajo, en la vida consagrada, ahí donde Dios nos ha llamado, que todos, queridos hermanos y hermanas, podamos pasar nuestra vida haciendo la voluntad de Dios. Pues bien, entonces, sin embargo, sigue diciendo el catecismo, para resucitar con Cristo es necesario también morir con Él. Es decir, dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor, nos dice el catecismo citando nuevamente a San Pablo. Y es esta partida lo que nosotros conocemos con el término muerte. Es decir, cuando se da la muerte física, eso nosotros llamamos la muerte, ¿no? Es la muerte física, es ese momento en que este cuerpo de carne ya, digamos así, deja de funcionar y entonces el organismo ya deja de funcionar y entonces se da la separación, repito, entre el alma que sigue viviendo y tú sigues viviendo en tu alma y yo también, y el cuerpo de carne que poco a poco se va desintegrando. El alma se separa del cuerpo, número 1005, pero se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Y ahí nos encontramos entonces con ese gran enigma, como lo llama el catecismo, el gran enigma de la muerte. Un enigma que en la medida en que no lo tengamos resuelto, decía San Juan Pablo II, entonces no tendremos resuelto el sentido de nuestra vida en este mundo. Y la muerte es un enigma grande, ¿por qué, queridos hermanos? Porque como nos recuerda el catecismo también en el número 1008, Dios no nos ha creado para la muerte. Si bien desde el primer momento de la creación, lo explica muy bien el catecismo, Dios nos dio un cuerpo que de suyo sería un cuerpo mortal, ¿no es cierto?, que podría morir, pero el deseo de Dios al momento de crearnos y de poner a nuestros primeros padres en el paraíso, digámoslo así, la intención de Dios era que no muramos nunca, sino que viviendo en comunión con Él, Él poco a poco nos iba a ir transfigurando, nos iba a ir divinizando, de modo tal que íbamos a ir siendo trasladados de un estado de vida a otro. De nuestra naturaleza humana poco a poco iba a recibir la naturaleza divina para finalmente ser divinizados y ser uno con Dios. En cambio, este plan original de Dios, tal como nos lo relata las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia, y nos lo actualiza el Magisterio, estamos en el número 1008 del Catecismo, este plan de Dios, queridos hermanos, se vio como frustrado por el pecado de nuestros primeros padres, por el pecado original, pero también se ve frustrado por nuestros propios pecados. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Que ya dice el catecismo, citando las Sagradas Escrituras, por el pecado del hombre entró la muerte en el mundo. Y esta es la situación nuestra, esta muerte, esta separación del alma y del cuerpo es una consecuencia del pecado. Pero, gracias a Dios, al amor que tiene Él para con nosotros, Dios no se ha dejado vencer por el pecado del hombre, sino que ha provisto una solución para ese problema que nosotros nos hemos creado. Nosotros nos lo hemos creado. Fíjense qué triste. Y Dios, en lugar de abandonarnos en nuestro problema, abandonarnos en la muerte, Dios ha provisto una respuesta para esta situación. Esa respuesta la veremos en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.